Estamos en la sección sexta del capítulo 2, el miedo, miedo y conflicto. La sesión pasada leímos 3 párrafos, ahora voy a comenzar desde el párrafo 4. Dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Bien. Por lo general, nosotros cuando en nuestro intento de entregar nuestros errores o nuestros pensamientos conflictivos a Jesús o al Espíritu Santo, le decimos, toma, te entrego esto, o le decimos, ven, ayúdame, sácame este miedo, esta ansiedad, esta tristeza, este dolor, esta culpa o este especialismo. Y Jesús no nos puede ayudar con eso. Lo que nos puede ayudar es a reconocer que nosotros somos el tomador de decisiones y que nosotros elegimos en favor de ello, y entonces podemos nosotros hacer un cambio, una elección. No solo con decir Jesús, quítame este miedo, este dolor, esta ansiedad, Él lo va a hacer. Por supuesto, Él querría y tiene toda la disposición de hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos que soltarlo, entregarlo. Entregarlo es reconocer primeramente que lo hemos escogido voluntariamente. Nosotros en nuestro sistema de pensamiento del ego hallamos un propósito en el miedo. El miedo, mi experiencia interior de miedo, y el miedo siempre es interior, nunca está en el cuerpo ni afuera. Mi experiencia de miedo dice, afuera están los malos, yo soy el bueno. Y esto esconde el secreto en nuestro interior que dice, yo soy el malo, yo pequé contra Dios, yo destruí la paz del cielo, destruí la perfecta unicidad. Lo cual no es cierto, por supuesto, y sabemos teóricamente que no es cierto, que nunca hubo separación, ni pecado, ni culpa, pero nosotros creemos que sí hubo una separación, que nosotros somos el responsable, que somos pecadores, que somos culpables, y entonces tenemos miedo a un supuesto castigo. Proyectamos esta culpa en nuestros hermanos ahora o en el mundo en situaciones y decimos, ellos son los malos, por lo tanto mi miedo viene de afuera, pero en realidad mi miedo viene de adentro, de mi creencia en la culpa. Cuando Jesús nos dice que Él no nos puede sacar el miedo, por mucho que se lo pidamos, nos está diciendo que Él podría ayudarnos, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar de parecer, cambiar de decisión. Todavía estamos eligiendo el miedo. ¿Por qué? Porque creo que el miedo me conviene, porque creo que mientras yo sienta miedo o yo sea la víctima, demostraré así que el mundo es el victimario y yo me salvo, me escapo de un supuesto castigo, un castigo que nunca va a llegar, pero yo pensé que se me iba a castigar. Entonces, como creemos ser culpables y creemos ser culpables porque creemos estar separados y deseamos estar separados, creemos ser culpables, negamos y proyectamos la culpa, entonces en nuestro desquicio nos conviene el miedo, solo que no somos tan conscientes de ello. Buenas tardes, Jane, hermanita, bienvenida. Somos fieles creyentes de que el miedo nos conviene, pero luego ocultamos esa creencia y uno conscientemente diría, ¿cómo yo voy a preferir el miedo? ¿Cómo a mí me va a gustar el dolor, la ansiedad, la tristeza, la culpa o cualquier falta de paz? Y Jesús nos dice, de esto se trata mi libro. Te estoy enseñando a entender o a mirar de frente que tú quieres tu miedo porque todavía crees que te conviene, porque tu miedo dice que tú eres la víctima y no el culpable, no el victimario, porque más profundamente crees ser el culpable o el victimario. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Es decir, pedirle ayuda a Jesús para que me enseñe a mirar mi decisión errada y cambiar yo voluntariamente de decisión. No se puede deshacer el ego sin que yo reconozca que me gusta el miedo, que me gusta el dolor, que me gusta mi ego y luego tomar otra decisión, reconocer que ya no me gusta. Mientras yo secretamente tenga una atracción por el ego, por cualquier tipo de pensamiento conflictivo, miedo, sufrimiento, dolor, ansiedad, placer, etcétera, mientras yo tenga un secreto deseo por ello, eso es lo que voy a experimentar. No puedo experimentar lo que yo no desee. Y no estamos hablando de situaciones concretas en el mundo, estamos hablando de sensaciones interiores. Y de hecho, tenemos solo dos sensaciones que son paz y falta de paz, paz y miedo. Tenemos solo esas dos sensaciones y vamos a elegir la que creamos que nos conviene más. Entonces uno conscientemente diría, por supuesto que me conviene más la paz. ¿Cómo no voy a querer la paz? Y Jesús nos dice, sí, lo sabes por teoría,
Pero ¿cuál es tu experiencia? Tu experiencia es que tienes ansiedad, tienes miedo, tienes culpa, tienes conflicto, tienes preocupación. Por lo tanto, eso es el testimonio de que tu preferencia ha sido el miedo. Ese es tu gusto. Jesús nos está enseñando a ser honestos. No solo nos está enseñando a cambiar de maestro, del ego al Espíritu Santo, nos está enseñando a reconocer nuestro gustito por el ego, nuestro gusto por el victimismo, por el placer, por la culpa, por cualquier tipo de dolor, y el placer no es diferente del dolor. Jesús nos está enseñando a mirar esto objetivamente, fríamente, no con un sentimiento de culpa, de autocastigo, ni tampoco justificándolo. Ni espiritualizándolo. Jesús nos dice, esto es lo que has elegido, te voy a enseñar a reconocer por qué lo sigues eligiendo, te voy a ayudar a ver el hecho de que tú todavía crees que esto te conviene, y cuando tú te des cuenta conscientemente de que ya no te conviene porque tú querías ser especial y ser especial no te ha traído paz ni felicidad, entonces tu deseo por el ego va a perder peso, va a caer por su propio peso, va a deshacerse en la nada de donde provino. Es decir, va a llegar un momento donde tú, tal como los chicos jóvenes, adolescentes, dejan sus juguetitos de niño a un lado porque ya no los necesitan, ya no es atractivo. Quizás alguien cuando bebito o cuando niño pequeño tenía sus juguetitos, unos autitos o unos peluches, y cuando ya es adolescente o ya es joven, entonces los deja de lado, ya no le interesan, no le atrae tanto. El asunto es que a nosotros todavía nos atraen nuestros juguetes, el dolor o el placer, ídolos de odio especial, de amor especial, el victimismo, la culpa, el especialismo. Nos atrae mucho eso. Y entonces le reclamamos a Jesús, ¿por qué no me quitas el miedo? Y Jesús nos dice, el miedo es tu juguete, te atrae mucho tu juguete porque tú crees que el miedo te va a favorecer. ¿Por qué? Porque tu sensación de miedo te dice que todos los demás son los culpables menos tú. Tu sensación de miedo dice, afuera están las imágenes temibles. Y eso en realidad esconde un miedo más profundo, que es el miedo a que tú recibas un castigo porque tú crees ser el culpable. Y a la vez esto esconde un miedo más profundo, que es el miedo a reconocer que no hay culpa ni pecado ni separación y no existes como un yo especial. Ese es el miedo último, el miedo más nuclear, más céntrico, el miedo más profundo en el sistema de pensamiento del ego. Entonces Jesús nos dice, tienes miedo porque tú todavía crees que te conviene el miedo. Cuando sepas, cuando reconozcas que no te conviene el miedo, tú solito, voluntariamente, lo vas a dejar de elegir y el resultado, por descarte, es la paz de Dios. Es el instante santo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Jesús nos dice, tú me pides que te quite el miedo, pero yo no puedo hacer eso. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que elegirme como maestro. No puedo yo llegar y tirarte a la rastra, eh, porque en realidad no me corresponde hacer eso, nos diría Jesús. Mi responsabilidad, nos diría Jesús, no es obligarte, sino ofrecerte la corrección. Pero tú tienes que desearla de todo corazón. Si solo me lo dices con palabras, verbales o en tu mente, no estás haciendo nada. Lección 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, nos dice Jesús. Decirlas de todo corazón lo es todo. Y decirlas de todo corazón es haber examinado mi deseo por el victimismo, por el miedo, por yo ser la indefensa víctima y demostrar que el mundo es el malvado, culpable o pecador. Mirar eso que esconde la culpa inconsciente y a la vez esconde mi deseo de existir como un cuerpo, un ego, un yo, una personalidad, un personaje, etcétera. Entonces, cuando reconozco todas estas capas de defensa, entiendo, me gusta mi miedo y ponemos atención en observar nuestra memoria. Cada vez que tuve miedo, me gustaba ese miedo, se sentía horrible, amargo, pero no lo quería soltar, me gustaba, porque me gusta ese gustito de yo ser el afligido, el buenito que lo han maltratado. A todos nos gusta hacer ese papel de víctima. Tan bueno he sido yo, tan mal ha sido la vida conmigo, el mundo es atroz, es espantoso, tengo miedo con el mundo, pero secretamente quiero vivir en un mundo espantoso. No es que yo tenga control sobre todas las cosas que ocurren, es que las cosas que ya están ocurriendo les saco provecho al máximo. Hay una parte de nosotros, en nuestro interior, muy siniestra, que se soba las manos con una malvada sonrisa diciendo una oportunidad más para ser la víctima.
No importa sea lo que sea aquí, yo quiero tenerle miedo o rechazo, conflicto, enfado o sentirme incluso culpable de lo que ocurre aquí con tal de demostrar que existo como un yo especial. Por eso es que nos gusta el miedo. No cualquiera diría conscientemente que le gusta el miedo, que eso solo lo sabemos por teoría, pero hay ocasiones donde hemos sido honestos, hemos examinado, hemos visto nuestro sistema de pensamiento y tomamos contacto con ello. Tal vez rápidamente nos disociamos, nos distraemos o seguimos proyectando culpa, pero han habido momentos en el estudio de todos nosotros donde nos damos cuenta, me gusta mi angustia, me gusta mi miedo. Según yo, he sido traicionado por mi expareja, mi padre me abandonó, mi jefe me bajó el sueldo, no me quiso promover, etcétera. O el vecino que su perro grita mucho y no hace nada al respecto. Todos somos la Sara, víctima de todos los demás y nos gusta eso. ¿Alguien quiere hablar? Voy a silenciar por ahora. Si alguien necesita hablar, levanta la manita. Lo que hacemos nosotros es sacar provecho de todas las situaciones para ser la víctima. A todos nos fascina ser la víctima porque eso esconde la culpa inconsciente. Por eso es que Jesús nos dice, yo no te puedo quitar el miedo. Es tu responsabilidad de examinar por qué has elegido el miedo para que lo dejes de elegir y entonces me eliges a mí, nos dice Jesús. Y yo, a Jesús hablando de sí mismo como el Espíritu Santo, te voy a ayudar a sanar tu mente. Continúo la lectura. Mm. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado, es decir, el deseo de existir como alguien individual o alguien especial, alguien separado. Esto está debajo de todas las capas de defensa. Primero está mi deseo de existir como alguien separado, luego está la idea de culpa y pecado, y luego la idea de miedo, y luego proyectamos todo esto afuera y pensamos que afuera nuestros hermanos son las figuras temibles o el mundo es temible para ocultar la culpa, para ocultar el deseo de estar separado. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Y no es que la separación sea real, sigue siendo una ilusión, pero nosotros estamos dispuestos a seguir, dispuestos a seguir soñando, seguir siendo ilusos. A ese nivel tú puedes evitarlo. En ese nivel donde yo decido en favor de la separación, yo puedo evitar el miedo al decidir en contra de la separación y a favor de la unidad. Es decir, practicar el perdón o lo que es el milagro. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Aquí cuando hablamos de creaciones falsas no estamos necesariamente hablando de cosas concretas en el mundo, sino de pensamientos de ataque. Mi victimización, el proyectar culpa en mis hermanos, el deseo de ver culpa y experimentarlos como figuras temibles, esas son las creaciones falsas en este contexto. Entonces Jesús nos dice, eh, pasas por alto tus errores en el sentido de que no los examinas ni los corriges, simplemente los condonas, los mantienes, secretamente los justificas. Por eso que Jesús nos dice en las primeras lecciones, no hay disgustos pequeños, todos enturbian mi paz por igual. Da lo mismo si tengo una rabia muy intensa o una leve incomodidad e intolerancia. Es exactamente lo mismo. Jesús nos dice, estás eligiendo al maestro equivocado. Y elegir al ego en la forma que sea es falta de paz. Entonces Jesús nos dice, no prestas mucha atención a tus pensamientos de juicio constante, uno está todo el día juzgando y uno solo le presta atención cuando ya la sensación interna es muy intensa, pero cuando es más leve uno dice, no, no pasa nada, no es tan grave, sí, puede que esté en el ego, pero lo vamos a dejar pasar. Y Jesús nos dice, la idea es que generalices esto con todas tus proyecciones, a eso se refiere con las creaciones falsas, con tus proyecciones de culpa, que no son las situaciones afuera, sino mi interpretación de las situaciones allá afuera. Aparentemente afuera, porque dijimos que todo el mundo está contenido en la mente del soñador, pero nuestra experiencia es que está afuera. Entonces Jesús nos dice, el miedo no viene de afuera, pero tienes que darte cuenta de que sientes miedo. Tienes que poner atención y darte cuenta que prácticamente estás todo el día en una sensación de ansiedad, incomodidad, intolerancia, apuro, de preocupación, culpa
y entre medio muchas capas de placer, entusiasmo, y estoy contento porque estoy logrando algo y feliz porque esta otra cosa también está marchando bien, etcétera. Entonces, una combinación de muchas capas de dolor, placer, dolor, placer, dolor, placer, pero ninguna de esas ha sido la paz. Entonces nosotros simplemente vemos un poquitito el dolor, nos disociamos y nos quedamos con el placer. Y luego viene de nuevo el dolor y nos disociamos y en algunos momentos donde somos más honestos ponemos atención. Ah, una oportunidad para perdonar, por supuesto, lo había olvidado. Y practicamos el perdón y estamos en un instante santo. O quizás solo intentamos practicar el perdón y decimos esto no me lo puedo. No, no llego al instante santo y notamos que todavía hay mucha resistencia. Entre medio nos quejamos y decimos, pero Jesús, yo estoy poniendo todo de mi parte, ven a rescatarme, llévate este miedo. Y es aquí donde Jesús nos dice, ya bien, hermano, yo te voy a ayudar con eso, pero te voy a ayudar en el sentido de que te puedo conducir hasta el punto en donde tomaste esa decisión errada, no de los sucesos afuera, sino de tu interpretación errada sobre los sucesos, es decir, tu sensación interna de miedo. Tu experiencia de miedo, o sea, ansiedad, inseguridad, eh, y tristeza, depresión, cualquier tipo de falta de paz, y aquí va incluido el placer, el entusiasmo y el embobamiento por cosas del mundo, va incluido todo eso aquí en el mismo paquete del ego. Y Jesús nos dice, todas esas sensaciones duales, esas sensaciones de separación, provienen de tu deseo de estar separado de Dios, tu deseo de existir como alguien especial, y luego te sientes culpable, secretamente quieres sentirte culpable, pero no soportas la culpa, la niegas y la proyectas. Ahora te crees la víctima de todo el mundo. Y todo el mundo hace lo mismo, y cada quien tiene la excusa de decir los demás empezaron, pero en realidad todos empezamos al mismo tiempo, todos empezamos con el mismo error. Entonces Jesús nos dice, ya, yo no te voy a quitar el miedo, pero te voy a ayudar a reconocer que tú lo estás eligiendo y así lo puedes dejar de elegir. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Una de las razones por la que no prestamos mucha atención a nuestros pequeños juicios, y decimos pequeños entre comillas, porque no hay juicios pequeños, no hay ataques pequeños, todos enturbian mi paz por igual, parafraseando la cita que mencionamos recién, que no hay disgustos pequeños. Entonces Jesús nos dice, tú los pasas por alto, no los examinas, ni estás tan interesado en deshacer a aquellos aparentes juicios de ataque pequeños, porque en algún nivel te sientes culpable. Entonces no los quieres ver de frente porque tú todavía crees que son pecados en lugar de simples errores, y entonces simplemente los pasas de largo. ¿Por qué? Porque mirarlos de frente te da miedo. Hay situaciones, por ejemplo, cuando nos encontramos con un familiar, un ser querido. Puede ser mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hija, sea quien sea, mi abuelita, y uno está de pronto en una situación donde escucha que dijo algo que no nos pareció. Y quizás la otra persona está tranquila y lo dijo en su ingenuidad, pero nosotros sentimos una intolerancia. Por ejemplo, soy vegano y digo que alguien dijo, ¡hoy qué rica esta carne! Y sí, yo sé que en algún nivel tengo que respetar los que comen carne, pero a mí me produce cierta intolerancia. ¿Cómo tanta falta de respeto si yo soy vegano y estoy aquí mismo? ¿Cómo lo dice enfrente mío? ¿O cómo no deja de comer? ¿Cómo no le interesa el sufrimiento animal, etcétera? Y vienen un montón de juicios. Pero por fuera nos mostramos aparentemente tranquilos. A veces se nos nota un poquitito en la mirada que nos ponemos más serios, pero intentamos controlarnos y tratar con condescendencia y ser amables, pero por dentro hay un ataque, hay un conflicto. Y quizás pasaron los minutos, 5 o 10 minutos de ese comentario. Media hora después nos damos cuenta, todavía estamos en conflicto y no sé de qué. ¿Por qué estoy tan serio? ¿Por qué estoy incluso un tanto pesado, frío con esta persona si está siendo amable conmigo? O incluso quizás tampoco está siendo muy amable, pero yo me gustaría ser más amable y no entiendo por qué no me sale, no me resulta la amabilidad. Me pongo serio ante esa persona. En algún nivel le estoy juzgando, le estoy condenando. Y Jesús nos dice, tú pasas de largo tus juicios, no los notas. ¿Por qué? Porque te da miedo verlos de frente, te sientes culpable, porque uno dice, ¿cómo yo voy a odiar a esta persona que es mi familiar, mi ser querido, yo le amo? ¿Cómo le voy a rechazar? ¿Cómo voy a tener un pensamiento de ataque, de condenación con esta persona que quizás es mi mamá y me lo dio todo, o se ha sacrificado por mí, etcétera? Entonces uno tiene miedo, siente culpa. ¿Cómo voy a sentir un pensamiento de ataque con una persona a quien respeto tanto, a quien amo tanto?
Y Jesús nos dice, le odias a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Estás odiando a todo el mundo. Jesús nos dice, me estás odiando a mí, con todo tu corazón me odias. No pasa nada, es solo un error, no un pecado. Y tienes que mirarlo para deshacerlo. Pero mientras te den miedo porque crees que es un pecado y sales huyendo y te distraes, con salir huyendo no hablamos de correr físicamente, sino de distraernos en la mente. Salimos huyendo de ese pensamiento. Y Jesús nos dice, te distraes, sales huyendo y después te quedas solo con una sensación abstracta, incómoda, que hasta te olvidaste de dónde provenía. Y Jesús nos dice, es un juicio de condenación, le odias a tu mamá, a tu papá, al familiar, al tío que tiró un chiste desubicado, un chiste homofóbico, racista, etcétera. Y tienes odio con el mundo, porque ellos te vienen a mostrar, te vienen a recordar el odio que tú le tienes a Dios, porque no cumplió tu capricho de existir como alguien especial. Entonces, odiamos a todo el mundo porque secretamente nos odiamos a nosotros, también odiamos a Dios, pero queremos ver el error en los demás y secretamente otorgarle la connotación de pecado, aunque ni ocupemos esa palabra. Decimos, no, ¿cómo yo voy a verlo como pecador? Yo sé que esa persona es inocente. Y Jesús nos dice, pero examina bien, no estás en paz. Y si tú no estás en paz, estás viendo pecado. Por lo tanto, estás creyendo que tu mamá o tu tío o tu pareja, sea quien sea con quien te molestaste un poquitín, tú dices que esa persona es pecador. Y si es pecador, Dios le va a cerrar las puertas del cielo y lo va a mandar al infierno. Ese es tu deseo secreto, no solo tu creencia, tu deseo. Deseo que la otra persona sea la pecadora para yo ser la indefensa víctima, porque esto esconde mi creencia de ser culpable. Y no estoy enfadado porque la otra persona coma carne y apoye el sufrimiento animal. Estoy enfadado conmigo mismo porque aparentemente yo me comí la vida de Dios para poder existir aquí. Abusé de Dios. Yo estaba en favor del maltrato divino a mi padre y mi hermano ahora me lo viene a recordar y entonces el enfado realmente es conmigo, porque creo estar separado de Dios, deseo estar separado de Dios. Para que yo exista como un cuerpo aquí, Dios tuvo que haber sido asesinado. Por eso es que los cuerpos no existen. ¿Cómo vamos a asesinar a Dios? Dios es Dios. Esta es una de las razones por la que todo este mundo es un sueño y es una mentira. Jesús nos dice literalmente, Dios tendría que haber muerto para que tú existieras como un cuerpo. No hay otra manera, es la única opción. Y uno dice, pero si yo soy un cuerpo, en algún nivel de nuestra mente creemos haber asesinado a Dios. Y nos sentimos horriblemente culpables por ese gran pecado. Imagínense, pongan atención, intenten poner contacto con el peso de la emoción amarga de asesiné a Dios. O sea, no solo asesiné a un animalito, a un bichito en la calle, no solo, no sé, asesiné mi familia, a un país entero, a un planeta entero, asesiné a Dios, el supuesto creador de todo lo demás. Y digo supuesto porque Dios no creó nada aquí. Pero imagínense, está tan enterrado, es una sensación tan amarga, tan desesperante, que decidimos dejarla a kilómetros para abajo enterrado. Y esto es una metáfora, la mente no tiene una distancia, pero lo dejamos muy enterrado y nuestra sensación actual es miedo, ansiedad, preocupación, enfado, intolerancia con el tío que tira un mal chiste, con el papá que se burla de los que no comen carne, etcétera. Nos enfadamos con todas las demás personas y luego queremos mostrar que somos espirituales y tranquilos y bondadosos. No, como yo me voy a ofender por esa cosa tan pequeñita. Y Jesús nos dice, estás muy ofendido y lo estás odiando, porque estás muy ofendido contigo mismo y te estás odiando, porque tú todavía crees que existes como cuerpo. Si tienes miedo de que maltraten a los animales, es porque tú crees que ellos son animales. Y si crees que tus hermanos son animales, que tus hermanos son cuerpos, creerás que tú eres un cuerpo. Y si tú eres un cuerpo, asesinaste de una forma demente a tu Padre Celestial. Por supuesto, no ocurrió y no eres un cuerpo y tus hermanitos animales o tus familiares tampoco son cuerpo. No ha ocurrido nada. Desde entonces muchas cosas se han visto, pero en verdad nunca ocurrió nada. De esto se trata el perdón, que está a kilómetros de distancia del falso perdón. Ambos apuntan en direcciones totalmente opuestas. El falso perdón es, no importa, dijo cosas pesadas y sigue comiendo animal y sigue apoyando el sufrimiento de la vida en el mundo, pero yo le perdono. Si yo creo que lo que está haciendo es real, que es significativo, no le voy a poder perdonar. Si yo soy vegetariano o soy vegano y veo a alguien que está comiendo animal y me lo tomo en serio, es imposible dejar de odiar.
Yo no puedo ser amable realmente, y estamos hablando del interior. Por fuera podemos fingir mucha amabilidad, pero por dentro yo no puedo bendecir o perdonar perfectamente mientras yo crea que mis hermanos son asesinos. Si me lo tomo en serio, en realidad es porque creo que yo soy un asesino. Ahora, todo esto queda semi enterrado en la inconsciencia porque por lo general no somos conscientes de nuestros pensamientos de ataque, nuestros deseos de venganza. Alguien que esté realmente enfadado con su hermano en algún nivel desea venganza, y desea muerte para su hermano. Si alguien está eligiendo al ego, todo lo que desea es destrucción. Incluso si por fuera aprendemos a comportarnos, todos aprendemos a comportarnos. De chiquitos se nos enseña disciplina. Di por favor, di gracias, sea amable, saluda, todos aprendemos eso. Y ahora de adultos lo practicamos. Pero rara vez aprendemos al verdadero perdón, que nada aquí está pasando. Sí, nos enseñaron mucha disciplina de conducta, de ética, de moralidad, de comportamiento sano, pero nosotros nos enseñamos en nuestro interior otra cosa, nos enseñamos asesinato, nos enseñamos pecado, culpa y miedo. Esto es lo que nos enseñamos a nosotros mismos, tapado con una capa de me porto bien y soy más o menos decente en esta sociedad, tal vez no soy un asesino, no soy un violador, no soy un asaltante de bancos y me porto relativamente bien aquí, pero por dentro soy un asesino, soy un abusador, soy un ladrón. Asesiné a mi padre, lo maltraté, abusé de él, mi Padre Celestial, Dios, saqué provecho de él, le robé su vida para yo existir como alguien aquí, como un cuerpo. De esto se trata de un sistema de pensamiento del ego y esto es lo que nos ofrece a mirar Jesús en un curso de milagros. Esta es una de las razones, siempre comento, por la cual muchos estudiantes de espiritualidad le hacen el quite a un curso de milagros. Nadie quiere examinar esto, nadie quiere ver de frente esto. ¿Cómo? Estás exagerando. Ken Wapnick, cuando hablaba de esto en sus charlas, decía, les voy a citar algo de aquí del libro para que no crean que yo me lo invento, es Jesús el que lo dice. Y citaba párrafos tremendamente fuertes, crudos, donde habla de lo asesino que es nuestro sistema de pensamiento, basado en el pecado, la culpa, el miedo, la venganza y el asesinato. Esa es la base de todo nuestro sistema de pensamiento. Si yo creo que existo como un cuerpo, esa es mi base. Como he comentado anteriormente, no es el mundo el que hace girar, no es el amor el que hace girar el mundo, es el miedo, la culpa y el asesinato. El asesinato es lo que hace girar al mundo, a todo el universo, a todo el cosmos de tiempo y espacio. Lo que mantiene todo aquí con vida, vida entre comillas, en una vida ilusoria, por supuesto. Lo que mantiene todo aquí vigente en este mundo es el asesinato. Y si el asesinato no puede ser cierto, este mundo no puede ser cierto. O bien este mundo es real y un asesinato de parte de nosotros hacia Dios es real, o bien nunca tocamos, ni ofendimos ni dañamos a Dios y el mundo no existe. No hay una opción intermedia, no es que Dios existe y es bueno y creó este mundo, un mundo lleno de destrucción y asesinato. O bien Dios es un Dios de amor o es un Dios de asesinato. O bien su Hijo, el Cristo que somos todos, es un hijo de amor o un hijo de pecado, culpa y asesinato. No pueden coexistir ambos sistemas de pensamiento. Uno, en nuestro intento de espiritualizar el mundo, intenta hacer una mezcla y forzosamente tomar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y tomar el sistema de pensamiento del ego e intentar mezclarlo para no ver tanta crueldad en el ego. Y nos dicen, no, si este mundo no es tan cruel, solo están todos equivocados. Y Jesús nos dice, sí, están todos equivocados, equivocados odiando. El odio sí es una equivocación, pero es odio, es un pensamiento de ataque voluntario, consciente, premeditado, deliberado. Es una decisión, es una decisión. Jesús jamás nos dice que es grave o que es peligroso o que es pecaminoso, pero nos dice, es tu decisión. Alguien que siente una leve molestia está odiando, y alguien que está odiando es porque ha decidido odiar. Prefiero odiar al mundo y atacarles antes de que Dios me odie y me ataque y me asesine a mí, porque en algún nivel creemos que sí asesinamos a Dios y que Él va a volver de entre las cenizas, de entre los muertos, para devolvernos la mano, para castigarnos y asesinarnos de vuelta. Esto es lo que creemos. Por eso es que todo este mundo viene a reflejar en algún nivel esa idea de que alguien siempre tiene que perder para que otro gane. A alguien se le tiene que quitar algo para que otro lo posea.
y en muchos casos alguien tiene que morir para que otro sobreviva. En el caso de la alimentación, ya sea si no como animales, tengo que matar plantas, tengo que matar vegetales, asesinarlos. Hace un par de meses, cuando estaba en la universidad, una profesora nos dijo, estaba hablando de aquellos que son vegetarianos y decía, si tú eres vegetariano y crees que no causas daño, se han hecho muchos estudios en que los vegetales tienen nervios, tienen sentimientos, tienen emociones y tienen sensaciones. Sienten, como cuando tú sientes un dolor físico, un dolor emocional, las plantitas, una lechuga, una zanahoria también lo siente. Eh, Por supuesto, todo eso dentro de las leyes del mundo. En el cielo no existe ni el dolor físico ni el dolor emocional. Todo es una mentira, es una ilusión. Pero a lo que se refería esta profe decía, llevándola a un curso de milagros, si tú crees estar aquí, por mucho que evites comer animales, estás asesinando. El otro día en una clase comenté, incluso aquellos que no comen nada ni vegetales y que dicen alimentarse del prana, están quitándole energía al sol para ellos ganarla, están sustrayendo el prana o la energía universal o del sol de donde sea, yo tengo que arrebatarla, quitarla, sacarla de un lugar para meterla dentro mío, incluso si es solo prana. Cualquier persona aquí que crea ser una persona, no importa si come animales, si come vegetales, si solo come prana, prana al barbecue, como le guste, cualquier cosa que coma aquí está asesinando algo para él sobrevivir. Esta es la idea de este mundo. Inventamos este mundo específicamente para eso y luego de alguna forma nos atontamos, nos nublamos la vista y uno dice, ¿cómo va a ser así? Y es solo cosa de mirar, honestamente. Miramos todo aquí a nuestro alrededor y todo lo que tenemos, alguien tuvo que sufrir y sacrificarse para construirlo y yo tenerlo. O yo mismo tuve que trabajar muchas horas. Esto me recuerda a el comienzo de El héroe del sueño, donde Jesús nos explica, nos comenta muy honestamente de qué se trata la vida aquí. Dice, sección octava, capítulo 27. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuera una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino a un mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor, pero por encima de todo trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. Y Jesús nos enseña dolor y placer son exactamente lo mismo. Es imposible distinguir entre uno y otro. No hay una ilusión diferente a otra ilusión. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y que es real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que ni necesita, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra, intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccione más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Y como nos dice en la lección 182, nadie puede desconocer lo que estamos hablando, que nadie se puede hacer el tonto aquí, todos sabemos de lo que estamos hablando, solo que somos muy hábiles para disociarnos y también somos muy hábiles para otorgarle realidad. Por lo general, lo que hacemos nosotros como estudiantes de espiritualidad es decir, no, si el mundo no es tan malo, el mundo está lleno de amor, y en realidad no es así.
Y luego decimos, no, este mundo es tremendamente horroroso, que atroz, ojalá Dios me rescate pronto de aquí y le otorgamos realidad. Jesús nos está ayudando a reconocer que el mundo no es algo muy cariñoso, no es algo muy afectivo, este mundo no es algo muy amable, pero es una ilusión, no es real. Ya sea si yo reconozco que esto es un sueño horrible, un infierno, y siento miedo, le estoy otorgando realidad. Si yo creo que este es un mundo maravilloso donde todos nos llevamos bien, le estoy otorgando una realidad que no tiene. Y estoy intentando endulzar el infierno. No se puede endulzar el infierno. Este mundo es un infierno, es una pesadilla. Este sueño es una pesadilla. El asunto es con qué maestro queremos mirar la pesadilla. Si lo miramos con el ego, nos tomamos la pesadilla como algo real. Si lo miramos con Jesús, con el Espíritu Santo, con el maestro de la verdad, entonces pasamos a los dulces sueños de perdón, el sueño feliz, donde sigue siendo un manicomio este mundo, pero reconocemos que es un sueño. Era solo una pesadilla, solo un sueño, una existencia, entre comillas, ilusoria, no era real. Esa es la diferencia entre las pesadillas del ego y los sueños felices del Espíritu Santo. En las pesadillas del ego veo un infierno y me lo tomo como real. En los dulces sueños de perdón veo un infierno y no me lo tomo como real. Esto es como esta imagen, siempre comento que vi una vez en Facebook, donde habían dos monjes budistas meditando y uno muy, muy apenado, triste, diciendo, este mundo es muy caótico y sin sentido. Y el otro monje con una tierna sonrisa diciendo, este mundo es caótico y no tiene sentido. Ambos decían un hecho, solo que cada quien se lo tomaba de distinta manera. Si yo creo que este mundo es muy bonito y simpático y que ando muy feliz por la vida, en algún momento se me van a caer mis ídolos aquí y voy a darme cuenta de que esto es una pesadilla, que esto es un infierno. Y no solo por la guerra que está ocurriendo en estos días, en todos los conflictos diarios que tenemos en el trabajo, en la familia, con los vecinos, etcétera, etcétera, donde fingimos a veces que nos llevamos muy bien y a veces no fingimos tanto y nos gritamos como en creo que es en la verdadera alternativa, sección cuarta, capítulo 31 donde Jesús nos dice que por algunos caminos las espinas se demorarán en aparecer, pero por otros van a lucir desde el comienzo. Es decir, hay algunos caminos en el mundo donde nos llevamos muy bien, todas las escobas barren bien al comienzo, todas las escobas nuevas barren bien. Me llevo muy bien con mi pareja o con mis nuevos compañeros de trabajo, etcétera, pero en algún momento comenzamos a sacar a la luz nuestras proyecciones de culpa y demostramos más nuestro enfado. Desde el comienzo estábamos enfadados, solo que lo ocultábamos. ¿Cómo? No tengo la suficiente confianza de decirle las cosas que me molestan. Pasan un par de meses y ya nos gritamos y nos odiamos abiertamente. Todo el tiempo nos odiamos, pero ahora ya entramos más en confianza para ya eh, agarrarnos a combos, como decimos acá. No, no literalmente nos agarramos a puñetazos, pero verbalmente muchas veces y de pensamiento. Ciertamente nos estamos atacando y asesinando. A lo que va un curso de milagros con mirar todo esto no es a hacerlo real, ni a sentirnos culpables por el mundo de odio que hemos hecho, sino reconocer que todo eso estaba en mi mente, que todo el odio que veo afuera es el reflejo de un odio muy profundo. Y esto no quiere decir que si mis hermanos odian es porque yo estoy odiando, no necesariamente, quizás ya estamos iluminados y estamos en perfecta paz y el mundo va a seguir odiando. El asunto es que no es verdad, es falso. Es una ilusión y es solo un error, no un pecado. Y el error es la falta de paz en las mentes, no los actos. No son los actos de vandalismo o de ataque físico. Ese no es el error. Puede ser el reflejo de un error, pero no lo es. El único error, si es que alguien no está en paz, es que ha elegido al maestro equivocado. Esto es lo que nos está ayudando Jesús y de hecho es lo único en lo que nos podría ayudar. Jesús no me puede ayudar en ninguna otra cosa. Por mucho que yo le diga a Jesús, Jesús, por favor, detén la guerra, Jesús me va a decir, hermano, hay otra manera de ver tu guerra. Jesús, detén esta pesadilla. Hermano, no diría Jesús, hay otra manera de ver tu pesadilla. Yo te ofrezco un sueño feliz de perdón. Las cosas por fuera no van a cambiar mucho, tal vez, pero ya no te lo vas a tomar en serio. Como nos dice la definición del milagro del libro de ejercicios, el milagro contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Este es el milagro. El milagro no es ir y decir, por favor, detengan la guerra, todos trátense bien, abrácense y sonríanse. Eso no es el milagro. El milagro es desde donde sea que esté yo,
dejar de condenar tanto a los que parecen ser víctimas como a los que parecen ser victimarios, dejar de proyectar culpa en ellos y perdonarles. Esto es el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús no detuvo la guerra, entre comillas, cuando lo estaban crucificando. Lo que hizo fue perdonarles. Ahora, esto no quita que uno no pueda resolver conflictos. Si tengo dos hijos y se están maltratando, y gritando y golpeando, no quiere decir que yo diga, ah, ya, mátense ahí, yo les perdono. Por supuesto, por sentido común, vamos y detenemos a los niños que están golpeándose. Si nos vemos inspirados a hacerlo, por supuesto que es útil. Poner eh, tomar actos en los asuntos. Muchas veces es útil. La idea es reconocer que tal pelea de los niños o tal conflicto en la guerra de otro país, o sea, lo que sea que esté ocurriendo en el mundo, no es el responsable de mi falta de paz. Si yo no tengo paz es que yo he elegido el ego para mirar esto. Elegir a Jesús o al Espíritu Santo para mirar un suceso no me prohíbe acudir, no me prohíbe detener una pelea, no me prohíbe hacer cosas en el nivel del mundo si yo considero que es útil o me veo inspirado a hacerlo. Simplemente me dice, el detener una pelea o el detener una guerra entre países no te garantiza tu paz. El dejar de juzgarles, condenarles y proyectar culpa en ellos sí lo hace. Eso sí garantiza tu paz porque esa es la única función, como hemos leído en la sección anterior, la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, es decir, permitirse él mismo ser corregido a través de su práctica del perdón. Esto es lo único que nos enseña Jesús. Jesús no nos enseña a sanar a los enfermos literalmente en el nivel del cuerpo, o a resucitar a los muertos, a multiplicar los panes, los peces, a cambiar el agua por vino. No nos enseña a detener una guerra allá afuera. Nos enseña a detener la guerra adentro, a hacer un cambio en nuestro interior. Si luego algo cambia por fuera, Jesús nos dice no pasa nada. No es una razón para sentirte contento. ¿Por qué te sentirías contento por ilusiones? ¿Por qué te sentirías feliz por una ilusión? ¿Quiere decir que cuando esa ilusión no esté ya no vas a ser feliz? ¿Y si pudiese ser feliz siempre? ¿Preferirías tener la razón a ser feliz? Nos dice Jesús en la sección No busques fuera de ti mismo. Jesús nos enseña a hacer solo un cambio en el interior. Solo un cambio en el interior. No prohíbe los cambios afuera. Le da lo mismo si hay cambios afuera. Simplemente nos dice, no hay afuera. Es un sueño. Estás soñando. Nuevamente, esta es una de las razones por las que muchos estudiantes del curso, como nosotros al comienzo, le hemos hecho el quite por mucho tiempo a un curso de milagros. Porque decimos, es que un curso de milagros es muy crudo, es muy duro y habla mucho del pecado y la culpa, del miedo y de la destrucción y del asesinato y de la muerte. Y Jesús nos diría, pero hermano, tú te lo crees todo eso, yo no te hablo de eso porque sea real, yo sé que es una mentira, pero tú todavía crees que es real y por eso te asusta mirarlo de frente. Todavía crees que has cometido pecado y no quieres ni acercarte a lo que te vaya a recordar el término pecado. Y este curso te lo recuerda a cada página, no para sacártelo en cara, no para hacerlo real, sino para decirte que no has pecado, pero tú creías haberlo hecho. Continúo la lectura. Mm. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas, es decir, tus pensamientos de ataque. Te disocias rápidamente de tus juicios, a eso se refiere. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. Es decir, no importa si tu comportamiento no es lo que tú piensas que es correcto o los comportamientos de los demás no lo son. Lo importante es examinar el error fundamental de que si tú no estás en paz, tú estás eligiendo el ego en tu mente y no tiene que ver con los sucesos exteriores. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Aquí pareciera como si Jesús se refiriera a cosas del mundo. Jesús, dime qué plato de comida preparar hoy. Y si me siento muy bien, entonces estoy inspirado. Y voy y preparo un rico plato de comida y digo, estoy en el Espíritu Santo porque me siento muy bien. Y Jesús nos dice, si tú crees que estás haciendo algo o que estás en este mundo, no estás conmigo. Por supuesto, yo sigo estando contigo, nos diría Jesús, pero tú no eres consciente de la mente correcta que podríamos compartir. Entonces Jesús no habla de formas, habla de contenido.
Si mi resolución es que tengo que hacer un cambio ahí afuera, Jesús nos dice, no estás conmigo. Si mi resolución es que tengo que hacer un cambio en mi interior, entonces puedo unirme a Jesús y a su voluntad, que es la del Cristo también en mí, y que es la voluntad de Dios, que es ser felices. Y ser feliz quiere decir no proyectar culpa en mis hermanos, no condenarles. Entonces Jesús no se refiere a que le pidamos ayuda con respecto a qué cosas hacer en el mundo. Se refiere a que le pidamos ayuda para practicar el perdón. Y practicar el perdón es examinar mi elección en favor del ego, lo que ya hemos comentado, de reconocer que me atrae mucho el victimismo, el miedo, el sufrimiento, la angustia, la tristeza y el especialismo, el placer, etcétera. Hacer ídolos de amor especial, de odio especial, me atrae mucho. Y Jesús me lleva a mirar eso con tranquilidad. Nos dice, sí, hermano, una vez más hiciste un ídolo. Estás proyectando culpa afuera o estás haciendo un ídolo. Estás sustituyendo el amor de Dios con cosas aquí en el mundo. Y nos dicen, no pasa nada, yo te aseguro que no es grave. Pero tú que crees que es grave, quieres todo el tiempo salir huyendo. Hermano mío, no salgas huyendo porque lo que estamos viendo es pecado, es un error y se tiene que corregir. Para que- Si alegas porque quieres corregir, lo único que te llevaría más. Entonces nos dice Jesús, yo no puedo hacer nada por ti, solo te voy a seguir amando de una forma tan tierna que no te lo puedes imaginar, pero no me puedes permitir ayudarte. Lo que nos diría Jesús es, ayúdame a ayudarte, examina todo esto junto conmigo, no salgas huyendo, no tengas miedo porque no son pecados, es solo un error, pero es un error que conlleva pensamientos de mucho odio, de mucha angustia, mucho dolor, mucha culpa, mucho especialismo. No es grave nuevamente, puede parecer muy intenso, pero no es grave, no es terrible, no es un pecado y se tiene que ver para corregirse. No, no es que lo tenga que ver para que se me saque en cara nuevamente, no es porque Jesús me diga, mira todo lo que hiciste, qué malo eres, para nada. Jesús nos dice, por favor, observa todo lo que estás eligiendo en tu mente para que te des cuenta de que no te ha traído paz y que tú eres el responsable de esa falta de paz en tu mente. Tal vez no eres responsable de la guerra en otro país, no eres responsable de que las personas te griten, te traten mal, etcétera. No eres responsable de eso, pero sí eres responsable de tu experiencia de falta de paz, de miedo. Continúo. Y ser responsable no quiere decir ser pecador o culpable, simplemente es que hemos tomado una decisión errada. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. El mismo ejemplo que pusimos de soy vegano, tengo un tío que come carne y dice, ay, qué rica esta carne, y lo dice delante mío. Es solo un ejemplo, yo no soy vegano en lo personal, pero pongamos que lo fuera. Entonces Jesús nos dice, que el miedo es producto de un conflicto. Por fuera soy amable con mi tío y le sonrío, digo, jaja, qué bonito hiciste, tío. Y por dentro le odio. Por dentro tengo una amargura profunda. Aquí proviene el conflicto. Creo que por fuera tengo que comportarme de manera ética porque es lo que corresponde. Creo que tengo que ser amable y muy espiritual con todos. Si soy vegano, tengo que ser espiritual al menos. Si quiero proteger a los animalitos, tengo que en algún nivel ser muy bueno, ser muy bondadoso y muy espiritual. Entonces tengo que demostrar que soy espiritual. ¿Cómo voy a demostrar que tengo odio, miedo, rechazo? Entonces no lo tragamos, lo reprimimos. Y Jesús nos dice, ahí viene esa es la raíz de tu sensación de miedo. Quieres asesinar a tu tío, a tu papá, a tu mamá, sea quien sea que dijo el chiste pesado, lo quieres asesinar, quieres acabar con él, pero no lo puedes demostrar por fuera porque tienes que demostrar que eres compasivo y bueno y amable y que velas por el bienestar de todos tus hermanos, cuando en realidad no te interesa. No te interesa el bienestar de tus hermanos si estás odiando. Si te sientes levemente molesto o dolido, es porque no te interesa ver inocencia en tus hermanos. Y esto no es un pecado nuevamente, pero es un error. Cuando cambies tus intereses, te sentirás mejor, nos dice Jesús. Y no vas a ser malo mientras tu interés sea juzgar y condenar y separarte de tus hermanos. No puedes separarte de ellos. Y el odio en sí también es una ilusión. Si solo existe el amor, tu odio también es una ilusión. Solo que estás eligiendo ilusiones y no te han traído paz. Jesús nos dice que tenemos este conflicto.
Se supone que tengo que ser bueno como estudiante del curso, como persona decente, buen ciudadano, o como estudiante de espiritualidad. Tengo que ser bueno con los demás y lo intento lo que más puedo y llega un punto donde exploto y saco afuera todo el odio. Pero tío, ¿cómo se te ocurre decir eso? O mamá, tú no me entiendes, papá, pero oye, hijo mío, ¿por qué te comportas así? Etcétera. Entonces Jesús nos dice, tienes un conflicto entre lo que haces y lo que desearías hacer. Por fuera intentaste ser muy condescendiente, amable y diplomático y por dentro querías tomarle del cuello y ahorcarlos. Esa es la raíz de nuestro miedo, pero en realidad es el reflejo de una raíz más profunda, de que nosotros creemos que pecamos contra Dios y que Dios está enfadado y que Él nos va a venir a tomar del cuello y estrangularnos. El asunto es que podemos ocupar ahora todo esto como una oportunidad de perdón, donde me doy cuenta de que sí, estoy muy, pero muy enfadado con mi tío que dijo un mal chiste y ahora es mi oportunidad para deshacer mi propia culpa inconsciente, porque todo lo que yo crea que él es culpable es lo que creo que soy yo culpable. Esto me recuerda las líneas de la sección tercera del capítulo 8, que es el encuentro santo, donde Jesús nos dice, párrafo 4. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Aquel tío muy pesado con sus chistes malvados, recuerda que es un encuentro santo. Es un encuentro santo no porque ambos estemos felices y en el instante santo. Es un encuentro santo porque estoy teniendo la oportunidad de ver al Hijo de Dios, al Cristo, la faz de Cristo en mi tío, mi hermano, sea quien sea. Tal como lo consideres a Él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Y aquí cualquiera diría, si yo lo estoy tratando bien, él fue súper pesado y frío conmigo, pero yo le estoy tratando amablemente. Jesús nos dice, no estoy hablando de tu vocabulario o tu conducta, estoy hablando de lo que está pasando en tu interior. En tu interior le quieres asesinar. Tal como lo trates a él, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Entonces el paso necesario aquí es reconocer tengo un conflicto, no estoy perfectamente en paz, por mucho que disimule o finja que estoy muy alegre y contento escuchando una charla donde se me está ofendiendo al parecer, y uno dice, no, no me afecta, soy estudiante del curso y esto no existe, no siento nada. Y Jesús nos dice, hermano, te invito a que seas un poquitito más honesto y te aseguro que hoy te vas a ahorrar unos miles de años de sufrimiento. Date cuenta que estás molesto, estás muy enfadado y querías esconderlo porque te sentías culpable por estar enfadado. Pero sí, estás enfadado y no es un pecado. Tu enfado no está justificado, pero no es algo condenable y ahora tu tío, tu hermano, sea quien sea, te ofrece una oportunidad de deshacer tu propia creencia de ser culpable. ¿La quieres aprovechar conmigo, hermano? Y es ahí donde uno finalmente cede y dice, Jesús, sabes, tienes razón. Estaba muy enfadado porque pensé que mi tío estaba haciendo algo y esto es solo un sueño. Y venía a recordar el hecho de que yo pensé que asesiné a Dios o pensé que yo era el malo y ahora me está ofreciendo una oportunidad para perdonarme a mí mismo y el verdadero perdón reconoce que nadie ha hecho nada, es decir, el reconocimiento de que nunca fui culpable ni pecador. Me está ofreciendo una oportunidad de despertar. Así que aquí donde veía al villano, al tío pesado, con sus bromas de muy, muy pesadas, ahora veo a mi Salvador. Esta es la práctica que hacemos nosotros. Y van a haber momentos donde sepamos todo esto por teoría y decimos, sí, sí, aquí está mi Salvador, yo lo quiero perdonar, pero no lo soporto. Es ahí donde tenemos que acudir a Jesús. Simplemente con recordar un momento, ¿cómo mira Jesús a mi hermano? A veces incluso sabemos que esa es la respuesta y decimos, no, es que Jesús no me entiende. Jesús no tiene este tío tan pesado. Jesús nos dice, hermano mío, te contara lo que yo pasé aquí en tu mundo. Yo sí sé perdonar, sé de lo que hablo. Entonces Jesús lo que hace es tomarnos dulcemente la mano y nos dice, yo que pasé por una prueba muchísimo más extrema que la tuya, te pido que me ocupes como ejemplo. Esta es la enseñanza inequívoca, el mensaje de la crucifixión, donde Jesús nos decía, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Y enséñale a tu tío que él es solo amor, no con las palabras de tío, tú eres solo amor. Enséñale con tu perdón, enséñale que su Padre Celestial no está enfadado con él. Él en algún nivel probablemente se sienta culpable y proyecte culpa sobre los demás y por eso es que tiene esos chistes pesados. Enséñale que no es pecador. Enséñale que sus pecados, entre comillas, no han tenido efecto sobre ti. Y entonces le enseñarás que tampoco han tenido efecto sobre él.
Esta es la oportunidad de perdonar. Es ahí donde nuestros hermanos son nuestros salvadores y también nosotros nos convertimos en sus salvadores. Nos transformamos en la alternativa. Entonces, no con una sonrisa fingida, sino con una sonrisa del alma, con una bondad genuina, podemos estar en presencia de aquellos hermanos que pensábamos que eran los villanos y ahora ver la faz de Cristo ahí. Escuchar la petición de amor y contestarla con nuestro amor. Su petición no está justificada porque no le falta el amor, pero cuando la respondemos, justificamos el hecho de que se merecen todo el amor de Dios. Y aquí todos estamos haciendo lo mismo. Y luego nosotros en otra fiesta, nosotros somos los que tiramos las bromas pesadas contra los demás, pero lo queremos ver solo en nuestro tío, no en nosotros. Y nos sentimos culpables, lo reprimimos, nos disociamos y preferimos juzgar a todos los demás menos a nosotros. Jesús nos dice, bueno, ahora cuando tú dijiste algo pesado y secretamente te sientes culpable, tienes la oportunidad de perdonarte y perdonarte a ti mismo, reconocer que no has hecho nada, que este mundo es una ilusión, que todas tus palabras no existen, literalmente no existen, que tus conductas, tus comportamientos no existen, que tus hermanos siguen estando a salvo. Todos aquí seguimos siendo uno y seguimos estando a salvo y ni siquiera estamos aquí. Si estuviéramos aquí no estaríamos a salvo. Si fuéramos cuerpos, todos vamos a morir. Afortunadamente no somos cuerpos y sí estamos realmente a salvo en el amor de Dios. Pero solo la práctica del perdón, del milagro, este es el tipo de caridad que se refiere Jesús. No es ser piadoso con los malvados. La verdadera caridad es reconocer que no hay malvados. Que quizás mis hermanos están eligiendo al maestro equivocado y están pidiendo ayuda. Y nos podemos unir en paz con ellos. Si alguien entiende solo esto, no necesita entender nada más. Si practica solo esto, no necesita hacer nada más. Continuó. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Es decir, hay veces donde explotamos y por fuera actuamos de maneras que nosotros juzgamos muy desagradables. Y por dentro decimos, pero es que yo debería estar perdonando y debería estar en paz. Ahí hay un conflicto, cuando por fuera nos comportamos de formas desagradables a nuestro propio juicio, porque el comportamiento sigue siendo neutro, y por dentro uno dice, pero es que yo debería estar en paz. Ese es un tipo de conflicto. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Le sonrío bondadosamente a mi tío y por dentro le quiero asesinar. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Por dentro yo quería perdonar y por fuera ataco. O por dentro se supone que por dentro estoy atacando y por fuera me comporto bien. Ambos son exactamente el mismo error. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Proyecciones quiere decir seguir proyectando culpa afuera y seguir juzgando y condenando y victimizándome con el mundo. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Todavía no he elegido de corazón al Espíritu Santo. Creo que sería lo conveniente y lo ético, pero me siento muy atraído por el ego aún. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Recordemos que el problema nunca está en el comportamiento. Si bien el comportamiento podría en ocasiones reflejar el problema, aún así no es el problema. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, donde ahora me porto bien por fuera, pero sigo teniendo odio por dentro. Mas no elimina el miedo. Por mucho que yo sonría dulcemente por fuera, si no he practicado el verdadero perdón, no voy a eliminar el miedo. Solo el verdadero perdón establece una perfecta paz. Como se nos decía en la sección sexta del primer capítulo, tú que quieres la paz solo la puedes encontrar perdonando completamente.
Bien, hasta aquí esta sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede mencionar y si no, nos vemos más tardecito para los que se puedan. Terminamos el párrafo 5. Ya pues, muchísimas gracias a todos y nos encontramos luego.